En esta mañana quisiéramos también darle la bienvenida de manera especial a don Orlando, que nos está acompañando. Don Orlando es el papá de Orlando y el abuelo de Orlando. Qué bueno tenerle por aquí. También tenemos al tío de Orlando, a Tommy, sus primos, su tía también por aquí. Ustedes son los abuelos de Orlando, ¿verdad? Qué bueno tenerles a todos ustedes por aquí, acompañando a Orlando Josué en este momento. Sí, ya ahorita lo... Antes de que Orlando Josué comparta su testimonio, quisiera leer estas palabras de Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los siguientes versículos son lo que conocemos como la gran comisión que el Señor nos ha dado. Dice allí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia no es simplemente llenar la iglesia, ni siquiera es simplemente, aunque es importante que las personas hagan profesión de fe, sino que, como bien nos dice este versículo, el Señor nos llama a ser discípulos de Cristo. Y eso de ser discípulo de Cristo significa ser un seguidor de Jesús, significa seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero para hacer esto uno debe reconocer en primer lugar que por nuestra propia cuenta nosotros no podemos ser iguales que Cristo, porque somos pecadores. Y por eso el Señor nos llama a arrepentirnos, nos llama a confesar nuestro pecado, nos llama a clamar a Cristo para salvación. Y cuando nosotros hacemos esto, el Señor nos salva, el Señor nos hace uno de sus hijos y podemos seguir al Señor Jesucristo. El bautismo es una de las ordenanzas que el Señor nos ha dejado como iglesia. Y lo que vamos a ver aquí ahora mismo en esa agua, no hay nada especial. Sigue estando tibia hablando, así que no hay problema, pero esa agua no es mágica. Esa agua no va a quitarle los pecados a Orlando Josué. No, esto es un acto en cierta manera simbólico en el que, obedeciendo esta instrucción que el Señor nos da, Orlando Josué públicamente está testificando que él ha confesado sus pecados, que él ha clamado a Cristo para el perdón de sus pecados, para salvación y para ahora andar en vida nueva delante del Señor. Y algo muy importante, hermanos, esto que va a ocurrir aquí en esta mañana no es solamente entre Orlando Josué y yo. No, la palabra nos dice que sí es verdad que hay que bautizar, pero sigue diciendo el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto de ser discípulo de Cristo significa que poco a poco, de manera paulatina, nosotros vamos a ir aprendiendo a ser como Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, el uno para con el otro y de manera particular en esta mañana con Orlando Josué, para ayudarle a él en su crecimiento espiritual, para ayudarle a él a ser más como el Señor Jesucristo. Así que en esta mañana nos gozamos con Orlando Josué y que él va a dar este paso de obediencia. Pero sepan, hermanos, que también es un compromiso de nosotros como iglesia de orar por él y de nosotros animarle a él, de exhortarle por medio de la palabra de Dios para que día a día sea más como nuestro Señor Jesucristo. Orlando. Mi nombre es Orlando Josué Santos Campis y he sido parte de esta iglesia toda mi vida. Yo crecí en un ambiente cristiano y en una familia que ama al Señor, pero de pequeño era bastante desobediente, terco, respondón y rebelde.
y por eso me daban como 5 pelas al día por cosas diferentes. Pero a medida que iba creciendo, me iba portando menos rebelde y menos desobediente. Pero aún era bastante terco y respondón, y aún lo soy. O sea que tengo que pedirle a Dios que me ayude en eso ahora. Sé que hace mucho me preguntaban, ¿tú eres cristiano? Y yo decía que sí, por no parecer malo. Hubo un tiempo que luché con un pecado y después me di cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero no lo confesé de inmediato porque me sentía avergonzado y tenía miedo de confesarlo. Pasaba el tiempo y no lo confesaba, y sabía que debía confesarlo. Dios puso en mi conciencia un peso grande por no confesar, y después de un año le pedí perdón a Dios por mi pecado y lo confesé a mis padres, y ellos me perdonaron, y después me perdí, de confesar me sentí muy bien de botar ese peso que tenía. Después de un tiempo me fui involucrando más en la iglesia y en las sociedades de jóvenes. No hubo una prédica o cosa parecida, en específica, que me haya confrontado a mis pecados, sino todo lo que había aprendido de la Biblia y de Dios a lo largo de mi vida. Mi vida cambió bastante porque ya había aceptado a Cristo como mi Salvador y no andaba cargando ese pecado. También empecé a formar parte del ministerio de adoración, mejoré mis amistades y trato de hacer todo como para Dios. He madurado y me he vuelto más responsable en las cosas que hago. Con la ayuda de Dios, viviré mi vida para Él, obedeciéndolo, amándolo, leyendo su palabra y ser un ejemplo de un buen y fiel seguidor de Cristo. Ya puedo decir que Cristo murió por mí y me salvó. Bendiciones. Amén. ¿Deseas tú entonces en esta mañana de manera voluntaria dar este paso de obediencia para bautizarte? Sí. Bien, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bautizamos. Bien, vamos entonces a pedirle a nuestro hermano Ariel que pase por aquí.